La Reserva Federal de Estados Unidos tiene muchísimo dinero, pero no para los ciudadanos de a pie, sino para sus amiguitos. En este episodio de Kaiser Report, Max y Stucky hablan de cómo la crisis afecta al suministro. No hay escasez de oferta de dinero o comida, el problema es la distribución. En la segunda parte, Max entrevista a Steven McClure, de Exponential Capital, sobre la emisión de moneda de la Reserva Federal para combatir la trampa deflacionaria. Señalan que los bancos centrales no pueden emitir alimentos ni cadenas de suministro y aventuran qué pasará si las redes de distribución no se restablecen. Los presentadores del programa consideran que la difícil situación por la que atraviesa la economía mundial se debe a problemas en la distribución de la riqueza, que ha generado gran desigualdad en la sociedad. El problema no es una cuestión de oferta, porque de eso hay de sobra. Capital hay de sobra, pues se producen activos y riqueza constantemente. El problema es esencialmente de distribución, señala Stucky. Max, por su parte, agrega que la Reserva Federal de Estados Unidos tiene muchísimo dinero, pero no para los ciudadanos de a pie, sino para sus amiguitos, a quienes fácilmente les puede dar billones de dólares. El dinero va hacia arriba y no hacia abajo, por lo que la eficiencia de la parte baja desaparece. Y con ella, la industrialización también se hunde y los precios se disparan, afirma el presentador del programa. En realidad no estamos rescatando a nadie. En cuanto a la promesa hecha por la Reserva Federal de Estados Unidos a Wall Street respecto a que no hay límite a la cantidad de dinero para imprimir con el fin de comprar bonos basura y obligaciones de deuda garantizada para rescatar a algunos bancos y compañías, el invitado de esta ocasión, Steven McClure, opina que en las actuales circunstancias debería de haber una cantidad controlada de rescates para evitar problemas aún mayores en el futuro. Cuando se rescata a todo el mundo, en realidad no estamos rescatando a nadie. Y por el camino, se le está haciendo mucho daño a la clase media y trabajadora, sostiene McClure. En su lugar, urge que se preste ayuda a sectores como el agropecuario y la cadena de suministros, que están en graves problemas económicos, lo que ha provocado drásticos incrementos de precios y escasez de algunos productos en Estados Unidos. 5,2 millones de parados más en una semana. Estados Unidos pierde 22 millones de empleos por crisis. Las últimas estadísticas revelan que el daño al mercado laboral de Estados Unidos causado por la crisis sigue siendo profundo. Unos 5,2 millones de ciudadanos presentaron solicitudes de desempleo la semana pasada en Estados Unidos, informa el Departamento de Trabajo norteamericano. De esta manera, el total de las solicitudes aceptadas en las últimas 4 semanas en el país asciende a 22 millones. Aunque las últimas estadísticas para la semana que terminó el 11 de abril representan una caída con respecto a las 2 semanas anteriores, todavía revelan que el daño al mercado laboral de Estados Unidos causado por la crisis sigue siendo profundo, reseña CNBC. El aumento de las reclamaciones se debe parcialmente a la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por la Crisis, CARES, por sus siglas en inglés, que fue adoptada por el presidente del país, Donald Trump, a finales de marzo y permitió reclamar las prestaciones a personas con empleo autónomo y contratistas independientes. Casi todos los estados donde se ha registrado el aumento de solicitudes, lo explicaron por la crisis o, más concretamente, por las restricciones impuestas por las autoridades para prevenir la propagación del bicho. Entretanto, las estimaciones del costo total de la crisis alcanzan cifras alarmantes. A finales de marzo, cuando la crisis aún estaba empezando, la empresa de fondos de cobertura Bridgewater Associates calculó que la economía se contraería en los próximos 3 meses a una tasa anual del 30%, mientras que Goldman Sachs fijó la caída en un 24%. Según los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos se han confirmado más de 639.000 casos. Más de 30.000 personas fallecieron y unas 52.000 se recuperaron. La gran mayoría de los casos siguen siendo activos. Wall Street cae por sombríos datos económicos y resultados bancarios.
Los analistas esperan que las ganancias de las firmas del S&P 500 declinen un 12,3% en el primer trimestre. Los principales índices de Wall Street cayeron en las últimas horas, ya que un desplome récord de las ventas minoristas y flojos resultados corporativos en el primer trimestre aumentaron la inquietud por las proyecciones que hablan del mayor hundimiento económico mundial desde la Gran Depresión. Las ventas minoristas en Estados Unidos se hundieron un 8,7% en marzo, con el gasto del consumidor camino a su peor declive en décadas, mientras que un sondeo diferente indicó que la actividad manufacturera en el estado de Nueva York declinó en abril a su mínimo en la serie histórica. Las acciones de Bank of America, Goldman Sachs Group Incorporated y Citigroup Incorporated cayeron tras unirse a Morgan Chase Co. y Wells Fargo y Co. en la práctica de apartar miles de millones de dólares para cubrir potenciales impagos de préstamos por la crisis. Las decepcionantes ganancias de la banca están dañando las perspectivas para lo que resta de la temporada de resultados, dijo Paul Nolte, gerente de cartera de Kingsview Investment Management en Chicago. En las próximas semanas, será más importante mirar a las compañías desde una perspectiva de deuda, añadió. No estoy seguro de que la recuperación sea tan fuerte como todos dicen. Los analistas esperan que las ganancias de las firmas del S&P 500 declinen un 12,3% en el primer trimestre, mientras que el Fondo Monetario Internacional vaticinó que la economía mundial se contraerá un 3% en 2020, su recesión más aguda desde la Gran Depresión de la década de 1930. El promedio industrial Dow Jones cayó 445,41 puntos, o 1,86%, a 23.504,35 unidades, mientras que el S&P 500 perdió 62,7 puntos, o un 2,20%, a 2.783,36 unidades. El Nasdaq Composite, en tanto, bajó 122,56 puntos, o un 1,44%, a 8.393,18 unidades. Trump amenaza con suspender el Congreso para imponer nombramientos. Por otra parte, Trump dijo que el país probablemente ha pasado el pico de nuevos casos y agregó que esta situación alentadora le permitirá anunciar directivas para reabrir la economía. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con usar sus potestades ejecutivas para forzar un receso del Congreso y así poder nombrar funcionarios cuyas nominaciones, según él, están siendo bloqueadas por legisladores demócratas. Ejerceré mi autoridad constitucional para levantar las dos cámaras del Congreso, sentenció el presidente republicano en una rueda de prensa en la Casa Blanca, acusando a los demócratas en el Senado de retrasar la confirmación de sus candidatos a varios altos cargos, y señalando que suspender el Congreso le permitiría hacer los nombramientos. Directivas para reabrir economía. Por otra parte, Trump dijo que el país probablemente ha pasado el pico de nuevos casos, y agregó que esta situación alentadora le permitirá anunciar el jueves directivas para reabrir la economía. La batalla continúa, pero los datos sugieren que en todo el país hemos pasado el pico de nuevos casos, argumentó el mandatario. Estados Unidos es el país más afectado del mundo por la crisis, con más de 630.000 casos positivos registrados según la Universidad Johns Hopkins. No obstante, Trump afirmó que está claro que nuestra estrategia agresiva está funcionando. Esta situación alentadora nos ha puesto en una posición muy sólida para finalizar las directivas para la reanudación de la actividad en los estados, agregó. Mañana va a ser un gran día, hablaremos con los gobernadores, tendremos información sobre algunas reaperturas, anunció Trump. El lunes, el presidente amenazó con invocar su poder total para obligar a los gobernadores estatales a seguir sus pautas sobre la reapertura, lo que provocó una protesta. El martes se retractó, diciendo que no iba a presionar a las autoridades estatales. Abriremos estados, algunos estados mucho antes que otros, dijo durante su sesión informativa del miércoles. Creemos que algunos de los estados pueden abrirse antes de la fecha límite del 1 de mayo, agregó.
piloto dedica un conmovedor discurso a unos voluntarios médicos que se dirigían a Nueva York a luchar contra la crisis. La escena se convirtió en viral en las redes sociales, donde cosechó numerosos mensajes de apoyo de los internautas. Antes de embarcar en el avión con el que iba a volar desde Washington a Nueva York, el piloto Jim Cryle realizó un emotivo discurso ante sus pasajeros. En el vuelo iban a viajar varios trabajadores médicos que se dirigían a la ciudad de Estados Unidos más golpeada por el bicho para combatir la crisis de manera voluntaria. Hoy mucha gente tomará asientos en este avión para ir al epicentro de propagación para ayudar a los pacientes. Les ruego que se levanten, por favor, dijo el comandante de la aeronave con voz temblorosa, agregando que su esposa también era enfermera. En nombre de mi mujer, de todos los vecinos de la región, del resto del país y de la compañía aérea United Airlines, quiero agradecerles y comunicarles lo mucho que apreciamos el hecho de que están dispuestos a ayudar a la gente voluntariamente, finalizó Cryle su alocución en medio de fuertes aplausos de los pasajeros. El video de la escena se hizo viral en las redes sociales, donde numerosos usuarios compartieron palabras de apoyo y de agradecimiento a los voluntarios médicos y al propio comandante de la aeronave. Gracias por compartir. Fue un honor para mí y para toda la tripulación llevar a estos hombres valientes al corazón de la lucha contra la crisis, escribió Jim Cryle el pasado domingo en Twitter.